Hermanos, salud, bendiciones abundantes en esta noche de sábado. Espero que usted la esté pasando bien, que las maravillas del Señor sean las que nos vengan a dar esa gracia que usted y yo tanto necesitamos para continuar en esta vida, para continuar y ser gratos delante del Señor. Recuerde que usted y yo hoy no debemos hacer ningún sacrificio para obtener la gracia del Señor. La gracia es un don del Señor, es una dádiva y que es gratis. Y necesitamos a Cristo hoy. Ya finalizando este día sábado, ¿por qué no hablamos un poco hoy a través de Evangelio con Salud de la imagen que tenemos de Dios? ¿Cómo veremos a Dios? Veremos a Dios, cómo se representa a Dios, porque a veces no entendemos cuando hacen algún tipo de imágenes que quiere poner la gente o que quiere poner alguien para graficar cómo es Dios, y tenemos que ver que la imagen de Dios la vamos a ver reflejada a través de Jesús. ¿Por qué? Porque viene el Señor y nos reconcilia, Jesucristo nos reconcilia con Dios, y lo que nosotros vamos a ver va a ser, nunca vamos a tener una visión tan cerca de Dios, Dios, sino que vamos a tener la imagen visible que vamos a ver de Dios es a Jesús. Así es que usted y yo siempre vamos a ver a Jesús y nunca vamos a ver a Dios. Dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, de todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, la imagen invisible es el primogénito de toda la creación. Es un versículo muy bueno que deberíamos de tenerlo siempre al pendiente, Colosenses 1:15, porque aquí vamos a ver nosotros siempre como esa imagen, como esa gráfica, como esa representación va a ser a Jesús, y nunca vamos a ver a Dios. El día que nosotros podamos ver a Dios, vamos a ser como Él o vamos a estar en la misma naturaleza. Y usted y yo no podemos estar nunca en la naturaleza de Dios porque somos creación, y al ser creación no nos podemos convertir, en el Creador. Entonces, la imagen visible que usted y yo vamos a ver siempre de Dios va a ser a través de Jesús. La famosa poeima, que es la versión, la traducción que se da del griego para poder tener la imagen. Cuando a veces hay una representación, ¿por qué traigo esto a colación? Cuando a veces hay una representación de Dios o de Jesús, por ejemplo, pintan a un Jesús, lo pintan barbado, con el pelo largo, de ojos verdes, un hombre blanco, alto, flaco, sin defecto, lo están trayendo a lo que Hollywood en un momento determinado, con aquel actor Powell, lo representaron como tal. Si usted lee Isaías, dice que Dios, que Jesús más que todo, no tenía forma, forma divina, divina sí, pero bueno, la forma de un hombre, un galán, digamos, alguien bien hecho, bien presentable, bien guapo, porque dice la Biblia que el Señor no lo hizo para que la gente no lo buscara por su belleza, sino por lo que Él hacía y por lo que Él era. Y la única representación que tenemos nosotros, eso es lo que en un momento determinado se nos ha graficado, y que hemos tenido la concepción de un Cristo que fue pintado, digamos, en la Cena y algunas otras pinturas que hay de Miguel Ángel, Rafael, algunos artistas que han pintado a Jesús lo que ellos más o menos creyeron que podría ser un Jesús, pero que no necesariamente tiene que ser eso lo que nosotros debiésemos representar como tal. La imagen de Jesús es más o menos, sería, si regresamos 2000 y tantos años, 2020 y tantos años, 2025 años más o menos, a la época que vivió Jesús en Jerusalén, no sería posiblemente como un hombre blanco, un rubio, digamos, un personaje así, sino que podría ser como a la usanza del momento, como más o menos se ha venido
se ha venido graficando que sería Jesús. Entonces, la imagen visible de Dios, del Dios invisible, es a través de Jesús. Ya dice Colosenses que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, las que son visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, en todo lo que fue creado por Él y para Él. Y Él está antes de todas las cosas que en Él subsisten, lo que iba a subsistir después. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el principado de todo. Entonces Jesús es la parte visible de Dios, que usted y yo vamos a tener contacto con Él cuando estemos después de su segunda venida y que vamos a estar con Él. Otra de los actos que podemos ver es que, por ejemplo, Pablo, casi los 3 libros son de Pablo, quien revela a través de los versículos, que revela cómo es la imagen de Dios. Entonces, en Hebreos 1:3 habla, por ejemplo, voy a leer del 1, Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien mismo se hizo el universo. Jesús, por Él y para Él se hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de Dios, de su sustancia, y quien sustenta todas las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior que los ángeles, como cuando heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, Hebreos 1:3 dice que Él es la imagen misma. Hay 3 libros que le ha anotado: Colosenses, Hebreos 3, y después le voy a dar 2 de Corintios 4:4. En 2 de Corintios 4:4, aquí está hablando del Dios de este siglo, y el Dios de este siglo se habla que es el innombrable, ese ángel de luz que se tomó una decisión equivocada. El Dios de este siglo dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Eso está en 1 de Corintios 4:4. Cuando a usted alguien venga y le diga que le va a presentar a Jesús, y que este Jesús, por las circunstancias que la persona quiera tener y porque posiblemente lo quiere hacer de una manera gráfica, de una manera representarle a Jesús, si le presenta una fotografía de lo que es Jesús, normalmente podemos decir: mira, esto es lo que el mundo o los hombres quieren que conozcamos de Jesús, o que una fotografía de lo que es Jesús. A ver, vamos a bajar aquí, o de lo que queremos que se refleje como tal, pero que normalmente eso no es Jesús, es una representación. Hay muchas historias que no me gustaría entrar en ellas, muchas historias de los italianos que no me gustaría entrar en ellas, o de los judíos, porque crearía ideas absurdas de cómo Dios, o cómo es la representación de Jesús a través de un hombre. Hay muchas historias que se dan, que se dice que el mismo personaje que se usa para graficar lo que es la última cena, también se usa para buscar a ese mismo personaje de Judas. Hay una historia que dicen que Miguel Ángel, antes de pintar la última cena, consigue un joven que es el que grafica la última cena, y lo consigue de una manera tan linda que representa para muchas de las religiones en la última cena, donde están los 12 apóstoles, a Jesús, pero normalmente no es Jesús, sino que es una representación de alguien que pensó como para graficar y que le puso un cuerpo, una cara. Y posteriormente se dice que cuando Miguel Ángel está pintando la última cena, se encuentra en una cárcel, y que él necesitaba un personaje que se pareciese o que tuviese las mismas características que Judas, y casualmente lo encontró en un lugar X. Habló con las autoridades, el hombre estaba detenido, era un reo, para poder hacer la pintura y demás. Empezó a pintarlo, y
Este reo en un momento determinado, saludos a Noelia, que nos escribe, Noelia y Marta María, que nos mandan mensajes, bendiciones. Y este personaje se dejó pintar porque le iban a pagar que esto y se había vuelto un malandrín, un hombre muy malo. Y empezó a hablar en un momento determinado, tomó confianza con el pintor y le dijo, ¿tú no te acuerdas? Yo a ti te conozco. Le dijo el personaje, el modelo que estaba, y le dijo, no, no nos conocemos, es primera vez que estoy aquí. Le dice, no, yo he tenido la oportunidad de estar contigo en otras ocasiones cuando empezaron a hacer historias, sí. ¿Cómo así? Bueno, yo estuve, cuando tú estuviste, yo era la persona que estaba ahí siendo de modelo, posando para ti, cuando tú pintaste La Última Cena, y te recuerdas ese personaje dulce que tú pintaste. Sí, le dice el pintor, bueno, ese era yo. ¿Qué? Sí, ese era yo. ¿Cómo no? Jamás. Y empezaron a conversar. Esa es una historia que se rumora en Italia y se rumora en Israel. El mismo personaje que sirvió con dulzura, con amor, ese personaje fresco, lindo, que representó, dizque a Jesús en esa representación que hicieron, es el mismo personaje o la misma persona que le da vida a Judas. Y cuando este hombre cambió su situación, se había vuelto en una persona delincuente, una persona que no hacía cosas buenas y que estaba graficado, imagínese usted, que estaba graficado en un personaje malo. Y se dice, ¿por qué? Extraoficialmente se dice que Judas era un personaje malévolo, llegó a tal punto su grado de exigencia para sí mismo en un tipo de libertad que se convierte en libertinaje para Judas y se convirtió en un malandrín. Si Judas hubiera pedido perdón, si hubiese rectificado delante de Jesús, yo le aseguro que Jesús lo hubiese perdonado porque lo vende. ¿Cuántos de nosotros hemos vendido al maestro no por 30 monedas, lo hemos vendido por nada, por vanidad, por quedar bien? Hemos dicho, no lo conozco, no conozco a Jesús. Imagínense cuántos años pasamos usted y yo sin decir o negando a Jesús, no lo conozco. ¿Y cuándo lo negamos a Jesús? A Jesús no lo negamos cuando no practicamos el amor, cuando no leemos su palabra, cuando no dejamos que Dios nos hable. ¿Y cómo nos habla Dios? Dios te habla a ti y a mí, así como te estoy hablando yo. ¿Y cómo te habla? A veces audible, porque dice la Biblia que tiene muchas maneras de hablarte. Audible, a través de la naturaleza, a través de un profeta, a través de un vidente, a través de un personaje. Y hoy lo está haciendo, que es una particularidad. Hoy, a través de su palabra, la Biblia. Pero ¿cómo te habla el Señor? El Señor te habla cada día a la conciencia, a la voz de la conciencia. Cuando el Dios, ¿cómo te puede hablar a tu conciencia? Bueno, Dios viene delante de ti y te dice, Javier, opone algo. No necesariamente te tiene que hablar así como te estoy hablando de manera audible, sino que te pone en la conciencia para que tú empieces a sopesar, a determinar cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Tú vas por la calle y no puedes ir peleando con la gente que vas encontrando, sabes que no puedes dañar a ninguna persona, que no la puedes afectar, que no puedes maltratarla. Y esa es una forma de cómo Dios te habla. Te está hablando a la conciencia y le está diciendo a tu conciencia que tú y yo no podemos ir por la calle haciendo lo que nos da la gana. O bien, tomar tu teléfono celular y a la primera persona, marcar ahí números así a ciegas y a la primera persona que te salga ahí, decirle una palabra soez, decirle, atropellarla, qué sé yo. ¿Por qué? Porque en tu conciencia hay que decir, no, ¿cómo yo voy a tratar a una persona que no conozco? Le puedo causar cualquier tipo de un accidente, un tipo de problema, si yo le llamo, le digo esto, le digo lo otro, no debo hacer. Entonces, a tu conciencia el Señor y a la mía nos está hablando como tal. Antes de conocer Biblia, cualquier persona sabe lo que es lo bueno y lo malo. Vamos en la calle, así no tengamos algo que hayamos hecho, pero vamos en la calle. Por ejemplo, me pasó hace muchos años, que iba en la calle y de pronto me saludaba alguien y tal vez por descuido mío no lo saludaba y yo decía, mira, me encontré con tal persona en el camino y no le levanté la mano, no le di el saludo y eso me incomodó porque dije, qué tipo más chabacán, qué bruto yo que no le pude contestar a esa persona el saludo que lo está haciendo de una manera cortés. Entonces, esa es una forma de no tener una práctica razonable, de no tener una práctica
de un amor, de un compromiso con Dios, y que mi conciencia me está llevando a decir, no, las cosas se hacen así y se hacen así. El hecho de que yo le diga a usted esto y lo otro no quiere decir que yo le estoy hablando a usted porque yo soy el mensaje. Yo soy nada más el mensajero, usted recibe el mensaje de Dios y usted determina como tal. Por eso el Señor nos habla de la conciencia. Hay veces hay personas que me han dicho, y yo lo hice, y yo también supe en un momento determinado, cuando yo he escuchado la prédica, la reflexión de una persona, digo, eso es para mí, y a lo mejor la persona ni me conoce, ni sabe quién soy, no estoy en su momento allí. He estado en lugares de reunión donde ha llegado un pastor y ha dicho, aquí hay personas así, 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 oiga, y yo me he sentido fatal, porque digo, y este hombre cómo me conoce y está hablando de mí sin conocerme, pero ¿qué? Dios viene y prepara al mensajero con su palabra, él tira la palabra y la palabra le cae a la persona que está cometiendo el error. Y muchas de las prédicas, muchas de las reflexiones que a veces hacemos no necesariamente son para mí o para usted. Hay alguien, siempre encontramos en la vida alguien que está necesitando de que se le llame la atención, o alguien que el mensaje era para él, y no necesariamente porque también dice, la gente también hace a veces cosas que son indebidas, como que si ya dieron un mensaje, ¿qué hacen? Se acercan a la persona y le dicen, mira, el mensaje que tú has dado, Dios te lo puso y eso era para mí, pero tú eres vidente, tú eres esto, tú eres lo otro. No pasa nada, no es así. Lo que pasa es que Dios usa al mensajero para que lleve su mensaje en un momento determinado, para que le hable a una persona XY y para que le diga al público ciertas circunstancias que se están viviendo algún personaje, para que esa persona deje de hacerlo, y no necesariamente viene a ti. Dios le habla a tu conciencia. No me quiero salir del tema, pero porque estaba hablando de la imagen. Entonces la imagen visible del Dios invisible se llama Jesús. En la nueva tierra, ahora que nos vayamos con Jesús en su segunda venida, que no sé cuándo va a ser, espero que sea pronto, porque el mundo ya no aguanta. Yo sé que todavía faltan personas que tienen que venir a los pies de Cristo. Nunca vamos a ver a Dios, pero va a ser suficiente ver a Jesús, porque a través de Jesús es que Dios se manifiesta, dice en la Biblia, Colosenses 1:15, Hebreos 1:3 y 2 Corintios 4:4. Usted y yo no vamos a necesitar. ¿Y cómo es Dios? Saber cómo es Dios. En la única parte de la Biblia que se habla un poco de él es en Daniel 7, cuando dice, Daniel 9, cuando dice que se abrió el tribunal, apareció un anciano de días, se dice que es Dios, un anciano de días vestido con una bata blanca, de blanco y de todo, se abrieron los libros y de pronto entró a ese juzgado, entró a ese recinto, que sería el Santísimo en el cielo, uno como hijo de hombre. ¿Y quién es el hijo del hombre en la Biblia? Jesús. ¿A quién se le conoce como anciano de días? A alguien que es mayor por ejemplo, nosotros en nuestras reuniones hay personas que se les conoce como presbíteros, como pastores, presbíteros, pastores, como sacerdotes, como ministros de Dios, y también se les conoce como ancianos. Por ejemplo, yo a mi edad, en un lugar, si es que fuese el caso, estoy poniendo un ejemplo, podría ser un anciano en la iglesia, porque a lo mejor dentro de las personas que estamos, yo he recorrido 2 horas más que usted. Y entonces dicen, no, pongamos a Javier, él puede ser el anciano porque tiene un bagaje un poquito más de recorrido. O bien, estamos en ese mismo lugar, y yo tengo 50 y tantos años, y hay un chico que tiene 20 años, pero que tiene una capacidad, un discernimiento, que está muy inmiscuido en las cosas de Dios, y que tiene sabiduría, tiene entendimiento, y no porque yo no lo tenga, sino porque él sobrepasa entendimientos y demás, y esa persona se convierte en anciano. Yo conocí de lugares donde los ancianos eran niños de 12, 13 años, pero con una capacidad, con una comunicación con Dios, y había personas de 60, 70 años que no podían ser ancianos porque eran muy nuevos, decía mi abuela, eran muy pollitos en el caminar, y entonces a ellos no se ponían como ancianos. Entonces, estamos hablando desde cuando yo le hablo de Daniel, y se sienta en el tribunal y todo, y se abren los libros, aparece ese anciano, es lo que a Daniel figurativamente se le da para que él pueda describir quién era Dios, quién era el Hijo del Hombre Jesús. Así es que
No nos preocupemos, amigos y hermanos, si vamos a estar con Dios físicamente verlo, porque quien vamos a ver es a Jesús. Le di solo 3 versículos, pero hay más versículos donde usted y yo podemos ver que cómo se representa a Jesús y cómo Jesús es la parte visible del Dios invisible. Así es que ahí le dejo los versículos: Colosenses 1:15, Hebreos 1:3 y 2 Corintios 4:4. ¿Para qué? Para que usted en un momento determinado los estudie y no espere ver a Dios como tal, porque a Dios nunca lo vamos a ver. No estamos en la naturaleza de Él, y el día que lo podamos ver y saber cómo es Dios, tendríamos que ser dioses y tener la naturaleza como tal. Recuerde que esto es el Evangelio con Salud. Espero que este mensaje de hoy de la imagen visible del Dios invisible, que es Jesús, usted y yo pues la tengamos bastante clara y empecemos a ver que no necesitamos ver nada de Dios, ver una imagen para poder creer en Dios. Lo que usted y yo hacemos hoy es por fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 1. Usted y yo no hemos visto a Dios, no hemos visto a Jesús, y por fe le estamos siguiendo. Evangelio con Salud, también le damos algunos tips. El cuerpo humano, amigos y hermanos, soporta 45 grados o unidades de dolor. Se mide, la intensidad de un dolor se mide por unidades de dolor, y el cuerpo humano soporta 45, pero una mujer cuando está dando a luz soporta hasta 57. Imagínese usted, equivale a 20 huesos rotos a la vez. ¿Qué esto quiere decir? Que la mujer experimenta 12 grados más de dolor, de 45 a 57, cuando está dando a luz. Es como que a una persona le agarren un martillo y le quiebren 20 veces un hueso. Imagínese, 20 quebraduras. Qué difícil. Se dice en la ciencia, hay muertes que son difíciles. Morir quemado, dice la gente que ha tenido alguna experiencia de una quemadura, es fatal. Y cuando usted se quema con un fósforo, una hornilla, la candela, qué duro que es. Y apenas lo siente de a poquito. Ahora, cuán difícil es morir quemado. Dicen que es lo más terrible para una persona, que médicos que los han visto. ¿Por qué? Porque la persona es una desesperación fatal. Lo que le espera al mundo, amigos y hermanos, los que no estén con Cristo, es el lago de fuego del Eterno. No es que va a estar quemando todo el tiempo. El lago de fuego del Eterno, lo que sería, que malamente se habla de infierno. Un día esto les voy a hablar qué es el infierno y cómo es. Qué terrible. Si usted y yo nos ponemos la mano en la hornilla, nos empezamos a quemar. Ahora imagínese usted cuando esas personas que no quieren aceptar a Cristo, que no tengan a Cristo, vengan al lago de fuego del Eterno, que va a haber, no es que va a arder eternamente. Cuando habla del Eterno es que está hablando de Dios el Eterno, y qué difícil para esa gente. Así es que no lo hagamos por miedo, sino por amor. Pidámosle a Jesús que nos deje estar con Él para que ese fuego no nos queme. Imagínese usted que le estoy hablando de cosas que dice la ciencia, de los grados de dolor, las unidades que una persona soporta, y que una persona normalmente puede aguantar 45 grados de dolor a través de una quebradura, y que una mujer cuando está dando a luz soporta 57 grados, 12 grados más, que eso equivale a 20 quebraduras en un hueso. Imagínese usted. Así es que amemos a nuestras mujeres, a nuestras esposas, a nuestras hijas, a esas mujeres, a nuestras abuelas, a nuestras tías, a nuestras hermanas, a esas mujeres que nos dieron la vida, que nos dieron el ser, que nos trajeron a luz, aún haciendo a un lado su vida, aún pasando esos dolores terribles. A veces es incomprensible cómo hay hombres cavernarios que están maltratando a las mujeres, que las están golpeando y que las están matando. Y no solo es en mi pueblo, sino también en el suyo. En muchos pueblos debemos de evitar eso. Debemos de traer más conciencia a los hombres, debemos de educarlos de una manera mejor para que no las maltratemos. Imagínese usted, si alguien te da la vida, ¿cómo le vas a maltratar? No te dio la vida a ti, pero da la vida para tus hijos y para tus hijas. Eso hace una mujer. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Todopoderoso, la unción y comunión del Espíritu Santo esté con usted y conmigo para siempre. Sea feliz donde quiera que usted se encuentre. Ame y después haga lo que usted quiera. Bendiciones abundantes. Cristo te ama y está por venir Cristo. Acéptalo ahorita, porque mañana puede ser muy tarde. Amén.